Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, mis hermanos, para cada uno de ustedes en sus hogares. Es para mí un privilegio precioso el presentarme delante de ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a que en esta hora podamos encomendar nuestras vidas al Señor para que la palabra pueda llegar y penetrar como una buena semilla a nuestro corazón. Oremos en esta hora. Te damos gracias, bendito Señor, por este privilegio que nos das. Agradecemos que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Y sabemos que hoy están siendo nuevas, Señor, están siendo renovadas. Y hoy nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, esperando recibir el sustento de ella, Señor, la indicación para poder, Señor, llegar a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Ponemos tu palabra, Señor, esta exposición en tus manos, que pueda ser de bendición para cada uno de los oyentes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, es un gusto saludarles. Estamos aquí nuevamente, siempre con el deseo y el afán de estudiar la palabra del Señor. Es por demás, creo, ya estamos llegando al 7º mandamiento. Y hemos estado estudiando estos mandamientos con la intención de que nosotros podamos cumplir la palabra del Señor. La Biblia dice de que nosotros vamos a demostrar nuestro amor hacia el Señor guardando su palabra. Es decir, el Señor no que no lo acepte, pero no significa mucho los abrazos, los besos, los cantos, las levantadas de mano, los gestos, sino que lo que Él quiere es que guardemos su palabra. Y cuando guardamos su palabra y cumplimos sus mandamientos, Él realmente considera que nosotros le estamos amando. Si esto es así, entonces nosotros vamos a revisar los mandamientos del Señor para saber qué quiere Él de nuestra vida y poder llevarlos a cabo. Esto, lo he dicho, nos lleva directamente a los 10 mandamientos. Pero estos 10 mandamientos sufrieron modificaciones cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Él como Dios decía, les fue dicho esto, pero ahora yo les digo, y cambiaba el mandamiento. Después de eso, Él se va hacia el cielo y deja al Paracleto bendito, al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos recuerde todas las cosas y nos dé aún otra interpretación más clara acerca de los mandamientos. Y hemos venido revisando así a través de la era del Padre, la ley, la era del Hijo, la era del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al libro de los Salmos, donde dice que la suma de tu palabra es la verdad. Y ahí es donde nos hemos venido encarrilando con cada uno de los mandamientos. Y hoy nos toca el mandamiento número 7 sobre esta serie de temas. Y yo le invito a que leamos en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 14. Es uno de los textos pequeños y dice a su lectura, no cometerás adulterio. Y aquí hay un no rotundo del Señor. Creo que cuando el Señor dice no, nosotros deberíamos de respetar ese no del Señor. Hay muchos no en la Biblia, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Y esos no debería de tener una marca en nuestra vida así profunda. Y esto nos lleva directamente a las respuestas que tenemos en oración. Usted sabe que cuando oramos le decimos al Señor nuestra petición y la respuesta es de 3 vías. Una es sí, ¿verdad? Y eso nos alegra mucho cuando el Señor dice, sí, adelante, yo estoy con ustedes en lo que quieran hacer. Y eso es de satisfacción para la vida del hombre. Pero a veces la respuesta es no. Y ahí nuestro problema. La otra respuesta es espera, no es el tiempo. Hay que darle el tiempo a esta situación para que entonces sea un sí. Pero regularmente cuando la respuesta es no, nosotros tratamos de adecuar, tratamos de como de facilitar, tratamos como de que la respuesta sea tal vez, o sea quizás, y cuando es un no rotundo del Señor, nosotros deberíamos de respetarlo.
Y porque al respetar esta palabra del Señor, nosotros vamos a tener gran bendición. Cuando el Señor dice no, definitivamente es porque Él desea la bendición para nuestras vidas. Así que este no cometerás adulterio es un no rotundo. Pero queremos ver a la luz de la palabra cómo se daban casos de este tipo, llamémoslo así, de adulterio permitido. Va a decir usted en su casa, hermano, ¿usted qué está hablando? Dice primero que no y después que sí, pero yo quiero que la palabra sea la que nos ilustre. No quiero de mi boca decir lo que yo pienso, sino quiero que la palabra nos instruya. Entonces, definamos adulterio. ¿Qué es adulterio? El adulterio nosotros lo conocemos como una acción sexual fuera del matrimonio. Es decir, hay una pareja, están casados y uno de ellos decide unirse a otra persona fuera del matrimonio. Eso se le llama el adulterio. Y definitivamente en la ley el adulterio tenía la consecuencia de la muerte. Decía la ley, o dice la ley, que cuando dos eran encontrados en el acto mismo del adulterio, ambos debían de ser apedreados para poder borrar de Israel esa afrenta y ese pecado. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como un adulterio. Pero fíjese que antes de que viniera la ley, sucedió que se dieron casos antes de la ley. Estamos hablando de Génesis, porque la ley aparece en Éxodo capítulo 20, y antes de Éxodo, en el libro de Génesis, se ve mucha historia, y ahí se ven casos que queremos revisar a la luz de la palabra para que tengamos claro cómo es esto. Veamos primer caso, y ese lo vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 16. No le voy a dar un pasaje exacto porque todo el capítulo habla de lo que vamos a platicar. Aquí sucede de que aparece este hombre Abraham. Abraham tiene su esposa que para ese momento se llama Sarai. Ellos dos reciben la promesa del Señor que de ellos va a salir una gran nación, que va a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, sin número. Y ellos empiezan a esperar la promesa. Pero hay un dicho que dice que el que espera, desespera. Y ellos empezaron a dar cuenta que estaban ya viejos y la promesa no se cumplía. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, entonces dijeron, vamos a darle una ayuda al Señor. Bueno, la Biblia no lo dice así, pero por sus actos se ve que ellos querían cumplir el mandato del Señor, pero a través de otro medio. Entonces, Sarai tenía una esclava que se llamaba Agar. Y ella va con Abraham y le dice, mira Abraham, aquí está mi sierva, llégate a ella y el hijo que nazca va a ser como mi hijo. Y así vamos a poder cumplir la promesa del Señor. Siempre hemos pensado que Abraham se hizo así las manos, ¿verdad? Y dijo, qué bueno, voy a tener otra esposa más. Pero estaba revisando la palabra y mire, aparece aquí que dice que Abraham atendió el ruego de Sarai. El ruego, fíjese, le suplicó, le pidió por favor, le estuvo insistiendo, le estuvo diciendo, hasta que Abraham fue convencido. Aquí se puede notar que Abraham esperaba en la promesa del Señor, pero a la insistencia, al ruego de Sarai, él cedió. Y entonces usted ha leído la historia, viene Abraham y toma a Agar, y de ella nace un hijo, Ismael. Y ella lo considera como que es su hijo, pero empiezan a venir los problemas. Y aquí es donde tengo que regresar a lo que dice la Biblia, no cometerás adulterio, porque cuando se haga, se van a venir los problemas. El Señor, ese no rotundo que da, es por una razón. Y entonces usted puede leer todos los problemas que Abraham tuvo. Desde que ella estaba embarazada, empezó a darle problemas a la señora, a Sarai. Tenía una cierta burla, una cierta superioridad de la esclava ahora sobre la señora de la casa. Entonces, aquí podemos ver un caso, cómo Abraham llevó a cabo este adulterio, pero que en cierto modo fue permitido. Ahí está, no, usted se da cuenta que no hubo muerte.
Sarai estaba de acuerdo con esto, pero los problemas se dieron. Revisando más adelante, siempre en la palabra del Señor, podemos ver en Génesis capítulo 38. Aquí aparece otro caso. Y este caso es bastante interesante por lo que la Biblia pueda narrar. Y este caso se refiere a Judá. Judá era un hijo de Jacob. Usted sabe, Jacob tuvo 12 hijos y ellos vivían en comunidad. Pero dice que en un determinado tiempo Judá se apartó de sus hermanos. Es decir, los dejó, dijo voy a buscar otra vida y se fue. Y cuando él se fue a vivir a tierra de los filisteos, se encontró con un hombre que lo hizo su amigo. Pero como él iba solo, encontró a la hija de Súa. La Biblia solo la señala como la hija de Súa. No le da el nombre de la esposa de Judá. Y entonces vino Judá y tomó a esta mujer, a la hija de Súa, y la hizo su esposa. Se casó con ella. Hasta ahí todo bien. El matrimonio iba bien y de este matrimonio nacieron 3 hijos. El primero se llamaba el segundo se llamaba Onán y el tercero Sela. Y bueno, usted sabe qué bonito los niños, ahí están con uno, el hogar, y qué bonito, sentémonos a comer, pero los niños fueron creciendo. Y dice la Biblia que cuando ya tuvo edad para casarse, Judá le buscó a una mujer para que se casara con él. Y buscando encontró a una mujer que se llamaba Tamar. Entonces, se casó con Tamar. Y bueno, se casaron y vivieron bien. Pero dice la Biblia que hizo lo malo ante Jehová. No señala qué era, pero definitivamente pecado ante el Señor. Así que hizo lo malo y por esa causa el Señor lo mató. Eso implicaba que la mujer, en este caso Tamar, se quedó sola y se quedó viuda. Y se quedó sin descendencia porque no tuvo hijos. Entonces viene Judá y dice, bueno, murió mi hijo y no dejó descendencia. Ahora le voy a dar a mi otro hijo, para que mi hijo Onán le levante descendencia a Agarra a Onán y le dice, bueno, ahora llégate a la viuda de tu hermano y levanta descendencia. Y Onán se acerca, dice, bueno, está bien, voy a obedecer. Pero cuando él ya está con ella, él no quiere levantar descendencia, porque él dice que cuando levante descendencia, el fruto no va a ser de él, sino de su hermano. Entonces dice la Biblia claramente que él vertía su semilla en tierra, con tal de que la mujer no quedara embarazada. Y esto no agradó al Señor. Y al igual que Onán se murió, porque hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces ahora viene Judá y se encuentra con 2 hijos muertos que habían sido de una sola mujer, y ahora tiene él un tercer hijo que se llama Sela. Pero Sela está chiquito, todavía no tiene edad para poder casarse. Entonces le dice a Tamar, le dice, vete a la casa de tus padres, conserva tu vestidura de viudez y espera un tiempo que Sela pueda crecer. Y cuando él ya crezca, entonces te lo voy a dar por esposo. Aquella mujer Tamar dice, bueno, está bien, así es como se va a hacer, y se va a la casa de sus padres y vive como viuda. Pero entonces en ese tiempo en que Judá estuvo esperando que Sela creciera, se puso a pensar, ya se murió mi hijo ya se murió mi hijo Onán, y ahora solo me queda Sela. ¿Y qué tal si al entregarle yo a Sela, a esta mujer Tamar, también se muere? Y entonces, ¿quién va a ser mi descendencia? Esto lo voy a tener que pensar muy bien antes de poder llevarlo a cabo. Y mientras él pensaba y pensaba, el tiempo iba pasando y sucedió que Sela dio la edad. La Biblia reconoce a una persona adulta a partir de los 20 años. No es como en nuestra Guatemala, que es a los 18. En la Biblia, a partir de los 20, ya era un adulto. Y me imagino yo que Sela llegó a los 20 años. Y ya era tiempo de que Sela fuera entregado a Tamar. Pero Judá se tardaba, seguía pensando.
Entonces esta mujer Tamar dijo, pareciera como que no me quieren dar a Sela para que levante descendencia a sus 2 hermanos. Entonces ya sé lo que voy a hacer, dijo, porque hasta este momento Judá había quedado también sin esposa. La hija de Súa se había muerto y entonces Judá ya estaba viudo y ella estaba viuda. Y ella, sabiendo por dónde iba a pasar Judá, se disfrazó de ramera, es decir, se cubrió el rostro, porque eso hacían las rameras en la antigüedad, se cubrían el rostro, y esa era la muestra de que podían estar a disposición de cualquier hombre. Y ella se puso en el camino vestida de esta manera. Cuando Judá pasó por ahí, dijo, bueno, aquí hay una mujer y yo estoy solo y necesito y me voy a llegar a ella. Se acercó a ella y le dijo, ¿qué me pides por acercarme a ti? Y ella le dijo, ¿qué me ofreces por estar conmigo? Y él le dijo, bueno, te voy a dar uno de los cabritos de mi rebaño. Y ella dijo, bueno, está bien, pero el cabrito no lo tienes ya. Entonces quiero que me dejes algo de prenda mientras me mandas el cabrito. Y él le dijo, bueno, dime qué quieres que te deje de prenda. Y ella le dijo, déjame tu sello, déjame tu cordón y déjame tu báculo. El sello era un anillo que se colocaban, con lo cual ellos sellaban sus escritos para que la gente estuviera segura de que habían sido ellos los que habían enviado ese mandato. En este caso ahora en nosotros podría ser la huella digital o podría ser la firma, ¿verdad? Que es imposible, diríamos, que alguien le imite la firma a uno. El cordón era su cincho, lo que ahora los varones usamos así de cuero, ¿verdad? Para sujetarnos el pantalón, era el cordón. Y el báculo no era más que una vara donde tenían escrita toda su genealogía. Por eso los antiguos sabían de memoria su genealogía, porque en la vara iban anotando todos los nombres y la vara la llevaban constantemente con ellos. Y en el momento que estaban libres, pues ellos volvían a leer la genealogía y de tal manera que se la aprendían de memoria. Y esta mujer le pide estas 3 cosas. Y él dice, bueno, está bien, como se las voy a dejar un rato nada más, mientras le mando el cabrito. Judá está con Tamar, sin saber él que es Tamar. Y luego se va para el viaje que va a hacer y envía el cabrito. Cuando el hombre llega a buscar a la mujer ramera, no encuentra a nadie. Porque ya Tamar se quitó las vestiduras de ramera, se puso las vestiduras de su viudez y se regresó a su casa. Pero usted sabe, una mujer embarazada ya no puede evitar eso, ¿verdad? El ser notorio. Cuando a Tamar ya se le empieza a notar el embarazo, entonces le llevan la noticia a Judá y le dicen, tu nuera ha cometido adulterio y fruto de sus adulterios ahora está embarazada. Y entonces él dice, ¿cómo es posible esto? Va, lleva hombres y la sacan para matarla. Y entonces ahora aparece Tamar y dice, estoy embarazada del dueño de estas cosas, de este sello que dice ahí Judá, de este cordón y de este báculo. Cuando Judá se da cuenta que él mismo fue el que la embarazó, entonces dice, tú has sido más justa que yo, porque yo debería de haberte dado a mi hijo Sela, pero no te lo di. Y entonces ahora eres más justa. Y dice la Biblia de que ella quedó embarazada, pero que él jamás se volvió a llegar a ella. Y fruto de esta relación, diríamos dentro del suegro y la nuera, nace un par de gemelos, que es Fares y Zara. Este nombre Zara, ¿verdad? Pareciera de mujer, pero era un varón. Y entonces vean cómo se daban estas relaciones en Génesis, cuando la Biblia todavía no había señalado que era prohibido el adulterio. Notemos ahora cómo esto se daba en la antigüedad fuera de la ley. También podríamos mencionar en el caso de Jacob. Usted sabe que Jacob llega a la tierra de Labán, que es la tierra de Canaán,
Y cuando él llega se enamora de una de sus hijas, de Raquel. Pero Raquel era la menor. Él le dice, bueno, ¿cuánto te debo de pagar? Y Labán le dice, dime tú cuánto me puedes dar. Y él le dice, te doy 7 años de mi trabajo y me das a tu hija Raquel. De acuerdo. Trato hecho, jamás deshecho, aunque salga mal hecho. Se dan la mano y Jacob empieza a trabajar. Y dice la Biblia que le parecieron pocos días porque la amaba. 7 años. Estuvo trabajando y trabajando, y usted sabe la historia. El día de la boda le dan a la otra, a Lea, a la hermana de Raquel. Cuando él llega a reclamar, Labán le dice, es que en esta tierra, fíjese que eso él se lo estaba inventando, en esta tierra no se casa la menor sin que antes se case la mayor. Así que cumple tus semanas de matrimonio con Lea y luego te doy a Raquel y luego me pagas otros 7 años. Y dice Jacob, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Al final, él resulta casado con 2 mujeres. Permitido todavía dentro de la Biblia. Pero él iba a tener problemas por eso. Dice que Dios vio con agrado a Lea, pero no con agrado a Raquel, porque Jacob amaba más a Raquel. Entonces le dio hijos a Lea. Y Lea cada vez que concebía decía, ahora me va a amar mi marido, ahora se va a pegar a mí, ahora me va a querer más porque le estoy dando hijos. Y viendo esto Raquel, que ella no daba hijos, entonces toma a su sierva y se la da a Jacob. Su sierva, la sierva de Raquel, se llamaba Silpa. Y entonces se la da a Jacob. Fíjese, ahora Jacob ya tiene 3 mujeres. Y cuando Lea dejó de concebir, entonces ahora aparece la sierva de Lea, y también se la da a Jacob, en este caso Bilha. Entonces ahora Jacob se junta con 4 mujeres. Dígame usted si no había un adulterio ahí, una relación de por todos lados, ¿verdad? Pero hasta ahí la Biblia no había marcado el no cometerás adulterio, sino que continuaba. Uno de los casos tan claros que siento yo y tan permitidos es esta ley que aparece después, porque todo esto que le he narrado es antes de la ley de no adulterarás. Pero ahora aparece una ley diferente en Deuteronomio. Y cuando leemos en Deuteronomio capítulo 25, de los versículos 5 al 6, podemos encontrar nosotros la ley del levirato, que era esto. Decía la Biblia que si 2 hermanos estaban viviendo juntos y uno de ellos se casaba, pero que por alguna razón moría y no levantó descendencia, su hermano debería de allegarse a su cuñada y poder levantarle descendencia. Esta era la ley del levirato, el levantarle descendencia a un hermano. Y fíjese que esto era prácticamente el tener otra relación. Y esto aparece luego, después de no adulterarás. Entonces note que se daban casos diferentes en la Biblia sobre estos asuntos. Pero ahora aparece la ley. Y la ley dice claro que no se cometa adulterio. Y que cuando se cometa, a las personas se les apedree. Y así se viene a través de todo el tiempo. Pasa la era de Abraham, pasa la era de Josué, de los jueces, viene el libro primero de Samuel, segundo de Samuel, aparecen todos los reyes de Israel, las crónicas, y se ven muchos casos. Pero ahora viene la era del Hijo. Y cuando el Hijo aparece, empieza él, lo hemos dicho, a darle la verdadera interpretación a la ley. Y en el capítulo 5 de Mateo, en sus versículos 27 y 28, quiero que leamos. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nosotros pasamos de la ley para la gracia. Y ese cambio conlleva más exigencia. Quiere decir que en el tiempo de la ley podía estar alguien ahí parado, incluso alguien conocedor de la ley y de la palabra, y estar ahí parado. Y de repente pasaba una doncella y él se le quedaba viendo. Y cuando se le quedaba viendo, podía maquinar cosas en su mente.
podía adulterar en su mente y eso no era condenado, porque no era señalado. Lo que era señalado era el acto. Ahí sí era apedreado. Pero en la mente no. ¿Quién conoce la mente? Solo el Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, entonces dice, ahora ya no va a ser solo el acto, va a ser el pensamiento y la intención que se tenga del corazón. Aquel que mira a una mujer para codiciarla. Porque yo sé que nosotros constantemente estamos en relación con mujeres. Un día escuchamos un tema de nuestro hermano pastor que se titulaba Gracias a Dios por todas las mujeres que nos dio. Ese era el título en un culto de matrimonios. Y todos se quedaron así como sonriendo, ¿verdad? Por todas las mujeres que el Señor nos había dado. Pero cuando el hermano aclaró, dijo, nosotros tenemos mamá, tenemos hermanas, tenemos tías, tenemos abuela. La que nos ayuda en la casa es una mujer, tenemos esposa, tenemos hijas. Entonces hay infinidad de mujeres. Y nuestra relación está ahí constante con las mujeres. Pero note usted que no a todas se les lanzan miradas de codicia, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ver a sus hermanas, a su mamá, y por muy arreglada, por muy bonita que esté, no va a haber una codicia porque es familia. Pero la Biblia señala que cuando ya está la codicia, entonces ahí viene el problema, porque hay un adulterio en el corazón. Tuvimos aquí un pastor en la iglesia que nos decía, hermanos jóvenes, decía, y amén decíamos en ese tiempo, y decía, la primer mirada no es pecado, porque uno va en la calle, no va pensando nada, y de repente uno alzó a ver para allá, y va la fulanita con su ropa bien ajustada. Y uno ve y dice, a la gran cómo está el mundo. Pero de repente quiero ver cómo sigue el mundo y otra vez insiste la mirada. Entonces él decía, la segunda mirada es el pecado. Y como usted sabe, los jóvenes son tan vivos, decía un hermano joven. Cuando miraba a una muchacha, se le quedaba viendo y decía, el pastor dice que la primer mirada no es pecado, y no es pecado, y no es pecado, y no es pecado. Pero esa insistencia, no importaba que no apartara la vista y fuera la segunda mirada, desde la primer mirada él ya estaba pecando. Entonces, ¿cómo esto se convirtió ahora en algo más cercano, más personal, con mayor responsabilidad? Y recuerde que el no sigue. El hecho de que ahora el adulterio sea solo con el pensamiento no quiere decir que no pese como el adulterio de la ley. La ley decía no, y ahora es igual, no vas a adulterar, pero ahora se puede hacer con la mirada. Si nosotros seguimos leyendo en Mateo capítulo 5, los versos después, el 29 y el 30, nos vamos a dar cuenta qué tan terrible es este pecado que el Señor dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala lejos de ti. Porque más vale que entres a la vida eterna con una sola mano que con las dos ser lanzado al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti y échalo lejos de ti. Porque más vale que entres tuerto a la vida eterna que con los dos ojos ser lanzado al infierno. Y aquí hay mucha gente que le da la interpretación a la Biblia. Dice, la interpretación es que nos cortemos la mano espiritualmente, que dejemos las obras, que ya no las hagamos, que nos apartemos. Pero fíjese que cuando el Señor Jesucristo hablaba, eso no tiene interpretación. Eso no se le puede suavizar. Ahí está diciendo que literalmente se corte la mano a aquel que le está fallando al Señor con la mano. Lo está diciendo claro. Por eso le digo que notemos qué tan terrible es el pecado que el Señor está mandando, que se corte la mano. Entonces notemos la importancia que tiene este mandamiento de no adulterarás. Pasémonos ahora a la era del Espíritu, que es lo que a nosotros nos conviene ahora. Porque ni vivimos el tiempo de la ley, ni vivimos el tiempo de Jesús,
sino que estamos viviendo en la era del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo ha venido, se mete en nosotros, se evidencia en el hablar en lenguas y el Espíritu está ahí constante en nosotros, en cada uno de nosotros. Y ahora lo que el Espíritu dice es, en Hebreos capítulo 13 y versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho, no estoy diciendo hecho, estoy diciendo lecho, estoy diciendo cama, el hecho sin mancilla. Y la mancilla, su aclaración más cercana es deshonra. Entonces, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin deshonra, y la cama sin deshonra. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta es la última situación, el último pasaje, la última aclaración que hay con respecto al adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Se lo digo en 3 minutos. No crea usted, mi hermano, que por tener a su esposa y por tener su hogar y por no tener a alguien más fuera del matrimonio, usted no está cometiendo adulterio. Se puede cometer adulterio estando casado y sin que nadie se dé cuenta. Esto compete directamente a un tema matrimonial, así que lo voy a decir de manera generalizada. Hay personas que están con la esposa, pero en su mente están con otra. Hay personas que están con el esposo, pero en su mente están con otro. Eso es lo que dice el Espíritu Santo, que nosotros debemos de tener ese lecho, esa cama sin mancilla, sin deshonra. Porque cuando viene la deshonra, estamos ofendiendo al Señor y estamos consiguiendo la consecuencia del adulterio. Y recuerde usted que el adulterio, su consecuencia era el morir. ¿No se ha preguntado usted por qué venía a la iglesia? Levantaba las manos, trataba como de sentir al Señor y no sentía nada. ¿Ya revisó usted esta parte de su vida? Ahora está más difícil, porque ahora no podemos venir a la congregación. Tenemos que buscar en nuestra propia casa. Ahora dígame usted, en su casa levanta las manos y siente la presencia del Señor. Escucha un canto y su corazón se quebranta. Lee la palabra y derrama sus lágrimas en la Biblia. Todavía lo hace. Si el Señor no está con nosotros, es tiempo de que revisemos si estamos cumpliendo sus mandamientos. Creo que hasta este momento, los que estaban en esta situación era por ignorancia. Pero ahora el Señor les dice, no cometerás adulterio. Así que la invitación es para que volvamos nuestro corazón al Señor y podamos ser íntegros y fieles y exactos y perfectos. A Abraham le dijeron, camina y sé perfecto delante de mí. Si el Señor lo dio todo, nosotros debemos de dar todo por Él. Y si tú, amigo, me estás escuchando y llegaste hasta este momento de la charla y de la plática o de la prédica, como quieras decirle, tú necesitas a Dios. Necesitas que tu corazón cambie y que tu vida sea entregada por el Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Te agradecemos, Señor, porque siempre tienes una palabra fresca, preciosa para nuestras vidas. Te pedimos que podamos asimilarla totalmente en nosotros y poder dar frutos de arrepentimiento si te hemos fallado. Y de aquí en adelante, ser considerados hijos perfectos delante de ti. Te damos gracias por esta palabra. Llévala en bendición a cada corazón y a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.